Hola a todos, Teresa, Raquel, Galaxy, no sé quién es, Marina, Oscar, Nieves, Esther, Lucía, María Laura, Micaela, Verónica, ¿cómo te va? Yo algunos nombres que los conozco de las publicaciones, María Ángel, Mariela, Marcela, Tamara, bueno, Alfredo, Belén, Florencia, bueno, no sé de dónde dónde están acá, desde Florencia, Santa Fe. Bueno, tenemos mucha gente de Santa Fe, algunas personas también del resto del país. Rafaela, muy bien. Y hay gente del exterior que nos sigue, de México. Ojo, tenés de Colombia, de Venezuela, Marita. Acá hay gente de Bien, Reconquista. bien. Sí, somos internacionales. Gente de Estados Unidos. No, Wow. muy loco. Sí, yo a veces no encontrábamos el número de teléfono y cuando consultamos por mail, claro, nos dan el número completo y son de otro país. De Rosario, Las Claro. Rosas, Santa Fe Capital. René, ¿cómo te va? Otra vez Rosario. Buenísimo. Bueno, buenísimo. En 2 minutitos arrancamos. Para los que no nos conocen, si es la primera vez que se conectan, porque para esta charla específica, más allá de toda la gente que está en los grupos de WhatsApp, donde directamente no necesitan, digamos, ustedes están en un grupo de WhatsApp, para los que ingresaron en este día, sepan que no se tienen que ir del grupo, que ponemos 2 o 3 publicaciones a la semana de cosas muy importantes, pero una vez que están en el grupo, ahí en el grupo le compartimos los links de las próximas capacitaciones, así no se tienen que volver a inscribir. Y en los grupos de WhatsApp que son cerrados, ustedes nos pueden contactar a mí o a Antonella a través de mensajes privados, hacemos publicaciones muy específicas de algo importante o que necesite nuestra acción inmediata. Por ejemplo, cuando se está por tratar el proyecto de la EDESI, que fue lo que pasó hace semanas atrás, nosotros por ahí proponemos una acción inmediata, decir, bueno, mandemos mails o publiquemos, comentemos esta nota. Así que no se vayan, así las próximas charlas que, como les decía, hasta, por lo menos las que tengo programadas, hasta el último último jueves de noviembre, y podríamos meter 2 más, no van a necesitar inscribirse. Para esta charla, aparte de las casi 800 personas que había en los grupos de WhatsApp, Marita, se anotaron hasta esta Sí, mañana 94 personas más. Así que, bien. montón de Carlota gente. López, ahí está Carlita. Está Carlita López. Mira, Nancy Carlota López, también. presidenta de Abogados por la Vida. Acá te debe conocer a vos, la pastora Nancy del anexo sur de Santuario de Fe. Sí, sí. Ah, Un beso, Nancy. Melina Cafara, también de Santa Fe. Ella viene invitada. Muchas gracias, Meli. Esperemos satisfacer tu. La primera vez, está estrenando Padre de Pie, Melina. Acá también de Reconquista. Muy bien. Eh, Va a haber, está el cupo limitado. A lo mejor hay menos gente porque estamos en Facebook Live, porque tenemos cupo limitado de personas que pueden ingresar hoy. A veces tenemos una plataforma más grande que nos prestan y a veces tenemos una chiquita. Va a quedar grabado. Esto queda grabado y después queda en Facebook Live y después lo subimos también a YouTube para que ustedes lo puedan volver a ver. ¿Eh? Así que bueno, acá Buenísimo. buenísimo, muchísima gente ya. Bueno, les cuento que hacemos Pares de Pie. Pares de Pie es una agrupación de papás que en realidad hay docentes, abuelos, tíos, estudiantes, profesionales. Nos quedó el nombre de Pares de Pie, pero bueno, en realidad somos un universo de papás y de otras personas que estamos preocupadas y ocupadas de la educación de los niños y los adolescentes de la provincia de Santa Fe específicamente, pero bueno, los temas que abordamos digamos, son generales e involucran la educación sexual de todos los niños, ¿no? Nosotros lo que hacemos, digamos, lo que hacemos es defender a nuestros hijos. Puntualmente en Santa Fe tenemos 2 proyectos de ley que quieren hacer una ley de educación sexual provincial, que no se parece en nada a la ley de educación sexual nacional y que vulnera muchos derechos de los niños. Entonces nosotros trabajamos
activamente para que esa ley no se promulgue, sino que sea otra ley, una ley respetuosa de todos los derechos de los niños y los adolescentes santafesinos, y también de los docentes y de los padres. Y a la vez inauguramos un ciclo de charlas en positivo para hablar de cuál es la verdadera educación sexual que nosotros queremos. Entonces estuvimos hablando de derechos de los niños, la semana pasada de lo que es prevención de abuso sexual infantil, que ya tengo el link de la charla grabada para que puedan acceder, aquellos que no pudieron estar o lo puedan compartir. Bueno, y hoy la tenemos a Marita, que para mí es un lujo. Yo estoy enamorada de Marita. Yo estoy muy contenta con este espacio porque estoy con un montón de gente a la que admiro. Parezco un chico en una juguetería. Para mí un lujo que esté Marita. María Esther de los Reyes, ella es psicóloga, es sexóloga, es orientadora vocacional, tiene una especialidad en adicciones, participó del Instituto de Psicodiagnóstico del Colegio de Psicólogos y es miembro del equipo de profesionales de Sembrando Valores. Así que hoy tenemos el honor de tenerla acá a Marita y nos va a hablar ella sobre el paso del tabú de la sexualidad a la hipersexualización. Así que damos comienzo formal a esta charla y después, bueno, abrimos para preguntas al final. Bien, buenísimo. Como están poniendo ahí en el PowerPoint, el taller de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Del tabú de la sexualidad a la hipersexualización. Como decía Janina, todas estas charlas tienen que ver con movilizarnos a poder hablar y poner nuestra voz con todo lo que está aconteciendo, ¿no? Todos apoyamos una ley de educación sexual porque creemos, con este título podemos ver la necesidad, ¿no?, de hablar claro de lo que es la sexualidad, de hablar con principios, pero por sobre todas las cosas con principios científicos, ¿no? Entonces, bueno, hace rato que vengo trabajando con este tema. Yo hace más de 25 años que trabajo les voy a contar un poquito, ¿no? No es que me enteré ayer, porque a mí me gusta muchas veces, aunque opinen distinto, hablar con gente que está en territorio, ¿no? Y yo hace más de 25 años que trabajo con niños y adolescentes, he trabajado con chicos de hogares de niños, hace más de 10 años que trabajo en la Fundación CREA con chicos con serios problemas de adicción y situación de calle, adolescentes, con estado de mucha vulnerabilidad, y me perfeccioné no solo en la sexualidad, sino que hice muchos cursos sobre clínica con niños y adolescentes, porque es un tema que me convoca mucho. Y este tema de la sexualidad también es un tema que me convoca mucho. Vengo trabajando, especializándome, no solo con un posgrado que hice, aunque no terminé, no lo terminé porque era muy unidireccional con el pensamiento, y lo único que me quedó por hacer fue los talleres, pero bueno, hice también de otro lugar. Pero bueno, como suelo hablar e irme mucho, voy a tratar de direccionarme un poco con lo que yo escribí, trabajando y basándome más que nada en argumentos científicos. El tema de la sexualidad es un tema tan amplio, tan amplio. Yo llevo más de 10 años, más de 15 años que me recibí, casi 20, también estudiando sobre la sexualidad durante y después, y antes también, y siempre cada vez me hago más preguntas. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que alguien piense que la puede tener clara con un tema tan amplio, ¿no? Voy a ir leyendo un poquito más que nada por esto, porque como me encanta hablar y este tema me apasiona, no quiero irme mucho de lo que armé como un bosquejo de lo que quiero hablar. Como les decía, vamos a hablar sobre la dificultad que como sujeto tenemos en general de encontrar un equilibrio. Y es así como hemos pasado, como dice el título, del tabú de la sexualidad a la hipersexualización. Entonces, intentaré referirme a cuestiones basadas en argumentos puramente científicos. Ideologías tenemos todos, pero para que algo se promulgue como ley o cambie algún paradigma, tiene que estar bajo el rigor científico. Basándome principalmente en la teoría psicoanalítica y en otros post-psicoanalistas modernos, y también a la teoría de Piaget, que es la teoría que atraviesa todo lo que es la educación
en la preparación para los maestros, ¿no? La teoría de Piaget es una de las teorías bases en lo que se refiere a la capacitación y preparación de personas para la enseñanza con niños. Para referirme, me basaré en todo esto para referirme al momento puntual que estamos viviendo, aquello que denominé en el título la hipersexualización. Como lo decía antes, al ser humano le encuentra, se le dificulta encontrar el punto medio y termina siempre fluctuando de un extremo a otro en un grado de 180 grados, donde quedamos en la misma línea recta de los extremos. No encontramos ese punto medio, ¿no? Donde podíamos encontrar en ese punto medio cierta estabilidad media que nos permita hablar, por ejemplo, de este tema que es la sexualidad, de una manera sana y de una manera responsable. Intentaré abordar el tema desde algunos puntos respecto al cambio que a lo largo de la historia el tema de la sexualidad ha tenido en diversos momentos históricos y en diversas culturas. Siempre se ha hablado de la sexualidad, ¿no? Foucault tiene un libro que habla de la historia de la sexualidad, y bueno, muchos filósofos y autores han hecho alguna referencia siempre a este tema. No voy a desarrollar todo esto de manera amplia porque quiero más que nada focalizarme en el punto actual de la hipersexualización, en el momento actual que vivimos, porque aparte abarcar todo esto sería muy complejo, ¿no? Tratar de abarcar lo que significó en cada cultura y en cada momento histórico la sexualidad. Pero sí podemos pensar que siempre fue un tema de alguna manera tabú, complejo, un tema con aristas ocultas, aristas relacionadas a lo místico, a lo cultural, lo espiritual, a lo bueno, a lo malo, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, es algo natural e inherente a la propia humanidad. Todos estamos atravesados por la sexualidad. Somos, desde que nacemos, seres sexuados. Es un tema que para mí principalmente está ligado a la vida misma y a la espiritualidad, pero por sobre todo a la vida. Uno de los objetivos principales que Freud plantea en su gran texto revolucionario, 3 ensayos para una teoría sexual, él dice que el primer objetivo tiene que ver con la reproducción, o sea, con la reproducción de un ser de la misma especie, y por tanto tiene como objetivo la continuidad de dicha especie. Por esto es que me refiero que está ligado a la vida misma. Es preocupante, o por lo menos para mí, que de alguna manera a lo largo de la historia aquello que le es propio y natural al ser humano haya sido y es un tema tan controversial con tantos tabúes, un tema que se ha debatido siempre entre el bien y el mal. Podría comenzar, porque vengo siempre, soy muy autodidacta más allá de los cursos que hago, busco y estudio, y bueno, y he hecho muchas analogías, leo mucho las cuestiones teóricas y voy leyendo de la Biblia, porque la Biblia es una enciclopedia de saber en todas las áreas que uno quiera encontrar. Y podría comenzar a desarrollar el tema desde el origen de la humanidad y lo que significó en el primer hombre y la primera mujer la sexualidad, y hacer una analogía o un paralelismo con lo que Freud escribe en su teoría. Pero vuelvo a decirles, sería un tema muy amplio, ¿no? Pero sí quiero dejarles una analogía, un paralelismo, ¿no? Entre lo que dice la palabra de Dios y lo que Freud plantea en todo lo que él desarrolló respecto a la sexualidad. Entonces, me llama a mí mucho la atención, por eso lo quiero compartir. A mí todo lo que conozco, lo que me llama la atención, lo quiero compartir, porque me parece que para eso nos capacitamos, para eso nos preparamos, para eso conocemos cuestiones para compartirlas, para traer luz a otras personas, no para quedarnos como dueños de un saber. Y entonces leía y hacía esta comparación.
Cuando el hombre en el Edén come de ese árbol que Dios le dijo que no comiera, el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo primero que conoce, fíjense qué interesante, lo primero que conoce es su desnudez, que estaba desnudo, o sea que algo pasa ahí, o sea que evidentemente algo de la sexualidad ahí en ese momento se modificó. Y a la vez, como dice la palabra, entra la muerte como consecuencia de su desobediencia. Paralelamente, cuando uno lee a Freud, Freud dice lo siguiente, que en nuestro inconsciente existen dos grandes enigmas sin respuesta, sexualidad y muerte. ¡Wow! Para pensarlo, ¿no? A mí esto me da vuelta y vuelta en la cabeza y voy encontrando algunas cositas más, pero bueno. Por eso, con esto que Freud, un revolucionario, un hombre que hizo un cambio de paradigma en la psicología, él dice que tenemos dos grandes interrogantes sin respuestas, y entonces digo, me parece muy soberbio que algún grupo, que alguien se crea que puede tener respuestas certeras a estos interrogantes. Quiero comenzar a definir qué es tabú, ahí lo puso, muy bien Juan, para luego profundizar sobre lo que me interesa, que es el tema actual de la hipersexualización. Abramos el concepto de tabú. ¿Qué es un tabú? Un tabú es un concepto usado para referirse a todo aquello que, según las reglas, según las convenciones sociales, las creencias religiosas o la mera superstición, se considera prohibido. Como tal, la palabra proviene del polinesio y tabú significa lo prohibido. Entonces también encontramos tabúes, que esto es lo que me interesa trabajar, del tipo lingüístico. ¿Qué son los tabúes de tipo lingüísticos? Son aquellos tabúes según los cuales ciertas palabras o expresiones consideradas de alguna manera altisonantes o de mal gusto o relativas a temas delicados, otra vez aparece como la muerte o el sexo o el mal, están sujetas a ser consideradas como tabúes dependiendo de cada cultura. Vemos cómo de nuevo aparece sexualidad y muerte. ¿Qué pasa con estos tabúes de tipos lingüísticos? De ahí surgen lo que llamamos eufemismos. ¿Qué son los eufemismos? Son expresiones que se utilizan para sustituir palabras o expresiones tabúes que de alguna manera lo que intentan los eufemismos son atenuar o suavizar, o muchas veces lo contrario, ahora lo vamos a ver, su sentido original. Un ejemplo de esto es, creo que muchos lo han escuchado, cuando alguien fallece, como lo de la muerte sigue siendo un interrogante y un tema tabú, entonces decimos, pasó a mejor vida, en vez de decir se murió. Eso es un eufemismo. Ahora, en general, cuando nos referimos a la sexualidad o a los órganos sexuales, estos eufemismos, por lo general, a lo largo de la historia, han marcado la sexualidad como algo malo. Como algo, en vez de atenuar la palabra, por lo general le han dado un sentido como malo, no deseado. Y entonces yo creo que muchos han escuchado decir, no sé, no hagas, vas a hacer la porquería, la chanchada, y bueno, podemos encontrar muchos eufemismos, ¿no? Y estos eufemismos, en vez de atenuarlo, parecieran darle a la sexualidad una connotación de algo feo, de algo sucio, como dijo alguien ahí, ¿no? Cuando la sexualidad, Dios la pensó para el bien. Y dentro de ese primer objetivo, que también lo plantea Freud, que era la reproducción de la especie, que fue lo que le dijo Dios cuando los puso en el Edén, también estaba implícito el placer, pero implícito dentro del objetivo, que es muy distinto. Por eso le digo que es muy amplio el tema. Una vez
cuando estaba haciendo el posgrado en sexualidad, hicimos un trabajo, en un trabajo práctico, dividimos el grupo en dos, dividimos la gente que estaba en el posgrado en dos grupos. A cada grupo se le dio un afiche y cada grupo tenía que poner en ese afiche las distintas palabras que se usaban para nombrar la vagina o el pene, los órganos sexuales masculino y femenino. Fue interesante ver cómo el afiche de cada uno se llenó. O sea, entonces es interesante pensar cómo aquello de lo que no hablamos, de lo que no se nombra, tiene tantos nombres, ¿no? O sea, yo pregunto, a la rodilla le decimos rodilla, al pie, bueno, por ahí le podemos decir pata, haciendo una analogía con los animales, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tantos nombres distintos, con distintas connotaciones, más suaves, más sucias, más, no sé, más feas, por decirlo de alguna manera, para nombrar a una parte de nuestro órgano que tiene que ver con la sexualidad? Y mi pregunta surge de acá: ¿qué misterio habrá detrás de todo esto? ¿Qué misterio habrá detrás de la sexualidad? Qué importante es para el ser humano la sexualidad, qué importante, que evidentemente también lo fue y lo sigue siendo para Dios dentro del marco como Él la pensó, que pasamos de no nombrarla, de no mostrarla, al punto en que hoy estamos, donde parece que el único tema en una conversación, el único tema en los grupos de WhatsApp, tiene que ver con la sexualidad. Y la sexualidad de una manera mal usada. Y a la vez, y esto no es de ahora, esto es de hace muchos años, estamos invadidos y violentados, y quiero después referirme a la violencia de la imagen, por imágenes sexuales todo el tiempo. El otro día estaba con uno de mis nietos mirando la tele y a las 3 de la tarde, para mostrar una crema, era pura cola, por no decir otra cosa. Y entonces esas imágenes nos violentan, y la violencia es tal, porque una imagen, cuando entra a nuestra psiquis, a nuestra mente, perdón, queda en nuestra mente por años, difícilmente se vaya en algún momento. Se ha comprobado que la violencia de estas imágenes sexuales, y esta comprobación es a través de estudios que se han hecho en Europa hace muchos, muchos años, yo estudiaba cuando hablábamos de esto, que la violencia de estas imágenes no solo influye en nuestra psiquis, sino también en el cuerpo. Estudios, como le decía, han demostrado que aún ha generado una anticipación hormonal, teniendo cada vez a menor edad la menarca las niñas púberes. Entonces, fíjense cómo esto está dañando a nuestros niños, interviniendo no solo sobre la psiquis, sino sobre aún el mismo cuerpo. Si influye sobre el cuerpo, ¿cuánto más influirá sobre la psique de los niños? Por eso es que tenemos que conocer, porque por causa de desconocimiento, yo creo que muchas veces es que estamos donde estamos. Yo muchas veces lo he visto en la clínica, en mi consultorio, donde adolescentes con toda esta cuestión vienen con un montón de interrogantes sobre el aborto, sobre la sexualidad, y cuando le pregunto, ¿estás informada? ¿Leíste algo? ¿Te informaste sobre...? No, no leí nada. Bueno, lo primero que hago es pedirles, por favor, que se informen. Y hoy la desinformación es lo que nos tiene como estamos. El otro día hablaba con una persona muy, de principios muy firmes, muy creyente, y me decía de esto de la sexualidad, pero bueno, no está tan mal, hay que hablar de sexualidad. Y yo le digo, ¿vos leíste lo que quieren, cuál es el proyecto de ESI? Porque tenemos que informarnos para luego decir, bueno, lo acepto, estoy de acuerdo, o me levanto como se levantaron Janina y todos los demás, y como nos levantamos de una de otra manera, a decir no.
esto no es, más allá de que no estemos de acuerdo, porque cada uno puede pensar distinto, esto no es científico. Ahora vamos a hablar de qué sucede con esta hipersexualización en la psique de los niños. Por esto es que hoy nos ocupa este tema, la infancia y la educación sexual en la infancia. Y la idea, como les digo, como les dije al principio, que voy a hablar, Juan va poniendo ahí porque yo se me apagó la computadora, no puedo ir indicándole. Vamos a hablar, quiero referirme puntualmente, podría darle una clase de teología sobre lo que Dios dice, pero quiero darle una clase de psicología. ¿Para qué? Para que podamos tener respuesta también a algunas cuestiones. Hace poco tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de estar junto con otros psicólogos en la comisión educativa por el proyecto de la ley de ESI de diputados, creo que la precedía Balaguer, no me acuerdo el nombre, y me molestó muchísimo que éramos, no sé si alrededor de 40, no recuerdo el número, y se le dio lugar a que opinen a 30 y pico de personas a favor, Claudia Balaguer, sí, tal cual, a favor de la ley de ESI con ideología de género, y 3 personas hablaron sobre otro tipo de educación sexual. Entonces, para que algo sea científico, tenemos que dar lugar al debate, pero al debate cierto, donde pongamos 10 personas que están a favor de la ESI, de la ESI con ideología de género, 10 personas, por decir un número, pongamos todo en duda y lleguemos a acuerdos científicos. Como puse acá que está poniendo Juan, la ciencia crece con el debate y la duda. Entonces, es vergonzoso tal cual lo que estamos haciendo, esta parcialidad. Y es una parcialidad que a mí me molesta, no la ideología de género, no, cada uno piensa, cree, pero me molesta mucho que estamos teniendo ideología de género en la infancia. Ahora después voy a hablar, por eso le digo que me anoté todo porque me voy. Vamos a hablar, voy a referirme a conceptos teóricos, como le decía, puntualmente de la teoría psicoanalítica, algo de Piaget, y fundamentalmente voy a referirme a un psicoanalista actual, moderno, contemporáneo, que trabaja en la clínica con niños, y es el sobrino nieto de Freud, Joseph Nobel Freud, en el cual tuve la oportunidad el año pasado, que estuve acá en Rectorado, de estar en una de sus charlas, y compré un libro muy bueno, muy bueno, que se los recomiendo, después les voy a pasar porque es todo científico y pareciera que fuera escrito por un cristiano, porque habla de principios, habla de orden, habla del lugar y la importancia de los padres, habla de límites, un montón de cuestiones que están muy buenas. Por eso que me voy a referir puntualmente a cuestiones dichas o habladas por este hombre, Joseph Nobel Freud, para referirme al efecto que genera en la infancia la hipersexualización que vivimos como sociedad y las nuevas sexualidades. Como padres, maestros, profesionales, creo que hay preguntas que nos acusan a la hora de pensar sobre este sujeto por advenir, este sujeto en formación que es el niño. No podemos quedarnos callados porque son nuestros niños y es la futura generación. ¿Qué niños vamos a tener a futuro si no hacemos algo por esto? Es un tiempo donde se intentan transmitir nociones fundamentalistas. Entonces nos convoca la necesidad de poner en claro y hablar sobre aquello de lo cual nadie puede decir que es portador de una verdad. Lo decíamos antes, ¿no? Estamos en tiempo donde desde las instituciones, tanto sociales como políticas, se debe dar lugar, como decía antes en una fichita que puso Juan, se debe dar lugar al debate claro, científico y a la duda, para poder provocar un conocimiento científico y no ideológico.
La ciencia, como dice ahí en el Power, crece con el debate y la duda, y no con ideologías. Las ideologías de géneros, y esto lo tomé textual de lo que dice Joseph Nobel Freud, las ideologías de género subvierten o intentan desestabilizar un cierto orden establecido y comienzan a tener un eco en el imaginario social. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía antes, que se empieza a hacer como se corre, ¿vieron cómo dice el chisme que se corre en los pasillos, por ejemplo, no sé, de una facultad? Bueno, este chisme se está corriendo en la sociedad, la gente no sabe de qué se trata, pero bueno, está bueno y voy a una marcha y no sé de qué se trata, como le digo, trabajo mucho, la franja etaria con la que yo trabajo son chicos entre 15 y 30 años, la mayoría de 20 para abajo. Entonces, no están informados. Entonces, esto es lo que genera, esto que genera un eco. Decimos algo y hay un eco, pero nadie sabe profundamente al respecto. Entonces, ese eco que comienza a establecerse en el imaginario social, va conformando lo que podemos llamar hoy tribus urbanas armadas de ideologías y que muchas veces la mayoría, como les decía recién, desconoce verdades mínimas y necesarias para saber de qué estamos hablando cuando voy a una marcha, saber para qué salgo contra o a favor de esta ley. Y lo hablo desde mi práctica, como le decía antes. La mayoría de los adolescentes que les pregunto no han leído la ley de ESI con ideología de género, no han leído el protocolo del aborto. Entonces yo siempre les digo, como hablo con adolescentes, uso términos adolescentes, entonces le digo, por favor informate, lee, no dejes que te vendan fruta, ni ellos ni yo, tampoco. No me creas todo a mí, pero tampoco creas todo lo que te digan. Es importante esto, incitar y promover a los adolescentes al conocimiento. El problema no son las distintas posturas ideológicas, como le decía, ya que todos tenemos derecho a pensar distinto y ser respetados. El problema acá es que se intenta plantear como certeza un recorte de una verdad tan amplia como es la sexualidad y plantearla como verdad, certeza, y somos todos posmodernos, somos todos pro, y estamos geniales. ¿Y cuánto hemos estudiado de esto? Por eso a mí me duele, porque llevo años trabajando, estudiando, trabajando desde mi consultorio con personas con problemas de su sexualidad, con problemas de su identidad sexual, que acompaño, no direcciono a nadie a nada. Tuve una chica que ella era lesbiana, vino por un problema, lo digo porque no hay problema con que alguien sea homosexual y lesbiana, yo no tengo problema con eso. Lo que sí me preocupa es que lo que intentamos llevar a las escuelas está promoviendo distintas sexualidades, y no distintas sexualidades, distintos géneros cuando no es una realidad. Ahora vamos a hablar un poquito del tema. Una persona adulta quiere tener una orientación sexual determinada, perfecto, elegilo, si es que podemos elegir, ¿no? Porque aquello que decimos elegir en realidad no lo elegimos. Pero esta chica, por ejemplo, por mucho tiempo trabajó conmigo, estaba estudiando medicina, lo tomo como un ejemplo de la clínica, estaba estudiando medicina, ella venía con su problema de rendir, con problemas de pánico que tenía, jamás manifestó nada, sí me hablaba de sus parejas sexuales, hablábamos de la relación, de sus celos, de sus cuestiones, nunca presentó angustia por este tema, y como uno como psicólogo trabaja con lo que al paciente le angustia, trabajamos por años con esto. Cuando la chica se está por recibir, empieza a generarle angustia su identidad sexual. Y ahí empezamos a trabajar. Entonces, a veces se habla desde lugares donde desconocemos lo que realmente al otro le pasa, la angustia del otro. Entonces, por eso digo, a ver, es un tema muy amplio.
y vieron, ya me fui. Volvamos. Vamos a hablar acá. La educación sexual es una necesidad, sí o sí, tenemos que tener una educación sexual, por eso hacía referencia Janina, que ya hay muchos proyectos de una educación sexual científica y con valores, pero no con ideología de género, sino con argumentos científicos. No podemos pensar que estamos interviniendo asertivamente en un niño de 4 o 5 años, mostrándoles imágenes de cuerpos desnudos, porque tampoco es asertivo, y esto lo digo como psicóloga, sexóloga, tampoco es asertivo que a esa edad, que recién se está descubriendo los genitales, conectándose con sus propios genitales, sintiendo placer, tratando de manejar todo eso, tampoco está bueno que tenga que ver otros genitales, ni siquiera los de sus padres, porque esto es violento para su psiquis información. Dice Joseph Nobel Freud, desde lo teórico, fíjense lo que está hablando, ¿no? Con esto de estos ecos de ideologías, estas tribus urbanas que intentan que todos pensemos de una misma manera, dice Joseph, desde lo teórico y supuestos científicos se intenta apresurar al psicoanálisis para que se posicione del lado de lo que hoy sería políticamente correcto. O sea, políticamente correcto aquello que está de moda, aquello que es pro, si no parece que estamos siendo retrógrados. Y fíjate que acá está hablando un psicoanalista, ¿no? Parece que intentan que el mismo, la misma ciencia, ¿no? El psicoanálisis, se posicione de este lado y que apoye, escuchen lo que dice este hombre, que apoye, se ponga del lado de lo que hoy sería políticamente correcto y apoyar determinadas tendencias impulsadas por determinados grupos sociopolíticos. Ojo, que detrás de todo esto hay algo. No voy a hablar qué, cada uno irá investigando, pero pensemos por qué estamos queriendo imponer esto. Se me viene a mí, cuando leía esto, se me viene la noción de biopolítica que plantea Foucault, la de cuerpos dóciles, ¿no? Cuerpos dóciles que son fáciles de gobernar. Yo pregunto, ¿qué tendrá que ver todo esto con esta noción de Foucault, de biopolítica y de cuerpos dóciles? Para pensar, para pensar. Vamos a abrir algunas cuestiones de este autor. Joseph Nobel Freud hace referencia a una guía en Italia sobre identidad sexual y que hace diferencia entre sexo, género y orientación sexual, para hablar que desde ahí se pueden dar muchas variables. Y ahora vamos a referirnos acá. Entonces, este hombre piensa en el sexo. Cuando habla de sexo, nos referimos a la cuestión genital. Cuando hablamos de género, pensamos y nos referimos a una construcción cultural, pero a ver, y no patriarcal como se habla. O sea, una construcción cultural es algo que se llevó años, equivalente, como dice acá, a lo socio-psicocultural del género. Esto no es que se inventó con el patriarcado y tantas cosas que hoy nos quieren vender, por decirlo de alguna manera. Luego está lo que llamamos la orientación sexual, que sería la atracción emotiva y o erótica de esa elección de objeto que puede ser del mismo género o no, ¿no? Y acá, como decía antes, ¿no? Elección de objeto que en realidad no es tan elección, no es que uno elige libremente, porque estamos atravesados por todo lo que nos sucede antes, en nuestra infancia. Por eso es tan importante la infancia y la estructuración sana de la psiquis en la infancia. Entonces, cuando, por ejemplo,
cuando pensamos en la infancia, lo primero que se da, podemos pensar que es el género. Vamos a ir explicando un poco todo esto. Si pensamos, por ejemplo, cuando una mamá está embarazada y va a hacerse una ecografía, lo primero que pregunta, y esto lo preguntan todas, todos y todes, decía Joseph Nobel Freud, si vamos a hablar de inclusión, hay que bancarse esta inclusión y todo lo que trae luego, ¿no? Entonces, hace la ecografía y ¿qué pregunta la mamá y el papá? ¿Qué es? ¿Se ve que es nena? ¿Es nene? Porque a partir de ahí vamos a pensar qué nombre le ponemos. Entonces el género es anterior al sexo y el género no viene a interpretar la realidad anatómica del sexo, sino que por el contrario, esta última, o sea, la diferencia sexual anatómica, le sirve al niño para simbolizar a posteriori la realidad cultural del género que le es transmitido. Por eso, al hablar en la infancia de distintos géneros, que es lo que intenta la ESI con ideología de género, no es una realidad, no hay muchos géneros. Hay dos géneros, hay dos órganos sexuales, hay dos tipos de genitalidades y hay dos géneros. Luego, lo que sí habrá, distinta orientación sexual, sí puede haber muchas, pero eso es algo que se da luego de un proceso donde el niño primero construye su psiquis, hace una construcción de su subjetividad, de su identidad, para luego intentar con lo que se pueda tener una orientación sexual, que será LGTBQ, todo lo que quieras, pero será después. Y es orientación sexual, no es género. Solo, y todo esto, me gustaría que pongas lo que dice la confusión, ¿no? Que todo esto que se intenta hacer, con esto de plantear que hay muchos géneros, que hay niñas con penes, que hay, genera para el niño un caos mental en su psiquis en construcción. Solo genera confusión y caos. ¿Cómo le vas a mostrar al niño figuras de que hay nenas con pene? No, hay nenas con vagina y hay nenes con pene. Luego, en el desarrollo de su sexualidad, ese nene puede elegir que cuando sea grande, cuando sea un joven, la orientación sexual con otro varón. Es otra cosa, es orientación sexual. Sigamos con el tema del género. Me gustaría que pongas eso, porque así están nuestros niños, así van a quedar nuestros niños si no hacemos algo. Por eso me gustó la imagen. Sigamos con el tema género. El niño distingue a los géneros masculino y femenino por sus comportamientos, costumbres, tono de voz, etc., y llega a considerarse como parte de uno de esos dos grupos antes de percibir la diferencia anatómica de los sexos. Esto es ciencia, chicas, chicos y chicas. Antes del niño ser asignado, debe ser primero identificado por los adultos cercanos como perteneciente a ese género, lo que en psicoanálisis se llama identificación primaria. El niño siempre es asignado de afuera. Con todo, o sea, esto alguno puede escuchar y puede decir, ay, los padres violentan. No, no, no. El ser humano es el único ser vivo que sí o sí, para su supervivencia, necesita la asistencia de un otro, lo mejor es la madre en primera instancia, y esos otros son los que van marcando. Por eso decimos que cuando elegimos, en realidad no elegimos nada, porque estamos atravesados desde el comienzo con ese otro. Y esta identificación primaria es lo que va diciendo al nene, aunque puede haber en algunos casos, que después vamos a hablar, que un niño, más allá de ser un varón, se puede identificar con su mamá, se identifica con dos géneros, o se identifica con el papá, o se identifica con la mamá. A esto que en psicoanálisis se llama identificación primaria, Jean Laplanche, un psicoanalista francés, la llama asignación de géneros, que se lleva a cabo según lo que él llama
mensajes enigmáticos, mensajes comprometidos, cargados de significaciones inconscientes que el niño debe traducir o comprender a posteriori, pero que son enigmáticos también para el adulto. Y no solo para ellos, sino también para el adulto. O sea, es algo que se da en ese ida y vuelta en la relación. Es como la madre, por decirlo, cuando la mamá tiene el bebé, vieron que las madres dicen, está llorando, sí, pero llora porque tiene sueño. ¿No le dolerá algo? No, 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 cuando le duele llora distinto. Esos son interpretación de los mensajes enigmáticos, como un ejemplo. O sea, que este proceso está interferido por las fantasías, como le decía, inconscientes de los progenitores adultos, como le hablaba, que desde el comienzo estamos atravesados por ese otro que son los padres en primera instancia. Y esto es tan así que, por ejemplo, una madre esperaba un nene, viene una nene, me ha pasado en el consultorio, con pacientes ya adultos, que me decían que estaban confundidos porque la madre, como el hermanito más grande, esperaba un varón, lo vestía como varón, y en un momento llegó a confundirse. O sea que esto se refiere cuando hablamos de las fantasías inconscientes de los progenitores adultos. El sexo y la percepción del sexo y su interpretación es lo que ayudará al niño a traducir y a dar sentido a esos mensajes enigmáticos recibidos desde el origen y que difieren en cada caso particular, ¿no? El niño frente a todo esto, porque pareciera como estamos hablando que es pasivo, no, no, el niño no es para nada pasivo. El niño siempre está en interacción con los adultos. El niño es el que deberá realizar la decodificación de esos mensajes de los adultos. El género entonces es de algún modo implantado en el niño desde el exterior, implantado, como decíamos antes, como esto que se asigna, como esto que se dice desde afuera, como esta decodificación que es parte del proceso de construir, de armarse como un sujeto distinto al padre y a la madre, pero que tiene parte de ambos. A partir de esa interacción, en primer lugar, como decía, con sus progenitores. Esto no pasó de moda, esto sigue sucediendo, porque para las personas con ideología de género, voy a acomodar un poquito la cámara, pareciera que Freud, no sé, es un retrógrado. Y esto sigue pasando en nuestra psiquis. Es la forma en que la psiquis de un niño se va formando a partir de la relación con los otros, y esos primeros otros son los padres. La importancia de los padres. ¿Saben que los 2 primeros años de vida, en estudios que se han hecho sobre el desarrollo temprano, porque en los 2 primeros años de vida, los 2-3 primeros años de vida, se desarrolla y se estimula lo que es el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que está la parte creativa, holística y demás, y ese eficaz desarrollo se da en la relación del niño principalmente con la madre. Hace años, como le digo, hace como 15 años, escuchaba esto de una profesora de la facultad que hizo un posgrado sobre desarrollo temprano en Europa, y ella decía que las mujeres, por ser profesionales, trabajadoras, un montón de cosas que están muy bueno, nos hemos olvidado, decía ella, de lo más importante, del rol más importante de nuestra vida, que es el de ser madre. Y en países de primer mundo como Suiza, ¿saben qué es lo que hacen? A las mujeres trabajadoras, profesionales y demás, se les otorga 2 años de licencia por maternidad, porque el Estado paga para que sean madres, porque se sabe y se ha comprobado lo que a posteriori significa esa relación del niño en sus primeros años con la madre. A futuro forma sujetos que le sirven al Estado, sujetos productivos, sujetos creativos, sujetos resolutivos. Entonces, fíjense lo importante del lugar materno y paterno, lugares que hoy están subestimados.
Hoy lamentablemente, en algunos países, como dice Nobel Freud, se aplaude como signo de libertad el hecho de que en el registro civil se ha adoptado, hay lugares en Europa que se ha adoptado una tercera casilla. Por ahí había un cosito con las casillas, un power, donde se lo puede inscribir al niño dentro de 3 opciones. O es niño, o es niña, o es género neutro. Fíjate, Juan, por favor, si están las casillitas ahí. Hay quienes apoyan esto como signo de libertad. Como decía antes, para que luego somos tan libres, tan pro, tan modernos, que no le ponemos nada. No le ponemos si es nena, no le ponemos si es nene, le ponemos género neutro. Entonces somos re pro, re libres, como si esto no generara nada en el niño. Al poner una X en ese género neutro, ya estamos colocando un mensaje enigmático que el niño tendrá que traducir luego. Lo que se supone que es libertad, en realidad aprisiona al sujeto. No solo que lo aprisiona, sino que lo desaloja. O sea, X, ¿qué serás? Ni siquiera el niño tiene ante esta X, ante esta neutralidad, la libertad después de querer, si quiere, cuando sea adulto, cambiar su género. O sea, no puede modificar una asignación. La asignación es parte de registrar ese niño. No es violentar, es registrar. Te registro como niño o como niña. Te veo. Después querés cambiar, perfecto. Pero yo hoy como mamá, como papá, te veo y te asigno. ¿Acaso podemos pensar que poner al niño en la casilla de lo neutro no va a tener ninguna significación a posteriori? Va a tener, escuchen lo que dice este psicoanalista, va a tener tanto peso, y los que son psicólogos lo saben, como inscribir al niño o anotar en el registro civil al niño con el nombre del hermano muerto. ¡Wow! Van Gogh tenía el nombre de su hermano muerto, lo que produjo en él un estado melancólico. Poner la casilla neutra va a traer un peso de ese tipo. Ojo, no es, son niños, son seres humanos, son psiquis en construcción. Lamentablemente, existen ya altas estadísticas de melancolización y de suicidios en púberes a partir de esta realidad que vivimos de infancias hipersexualizadas y obligadas a tomar decisiones para las cuales no están preparadas. En aras de la libertad, sin tener en cuenta a sus padres, o lo que es peor, hay padres que son más adolescentes con los hijos. Y esto está pasando y está pasando en Argentina. Me tocó asistir a una niña de 12 años, ni siquiera adolescente, donde estaba con una confusión lógica, normal, sana, proceso de desarrollo de su identidad sexual, estaba con una confusión con su sexualidad. Perfecto, gracias. Le estaba contando de este caso, de esta nena de 12 años, que sin hablar con los padres, y Janina lo sabe, porque seguimos el tema, con el caso clínico me refiero, ¿no? Con Janina, sin el consentimiento, sin hablar con los padres, la directora la llama y le dice, bueno, si vos te llamás como un niño, si vos te sentís un niño, vamos a empezar a llamarte como un niño. Violentísimo. A todo esto la madre ni enterada. Un día la llaman a la mamá y le cuentan todo esto y le dice que si la nena quiere, a partir de la semana que viene la llaman, no sé, Juancito. Vamos a usarlo Juan. La nena reconfundida, la madre también la trae a sesión, empezamos a acompañarla a la nena en todo esto que le estaba pasando, que no era más que una confusión de identidad sexual propia de esta etapa. En todo esto, mientras estábamos en terapia, un día la nena va a la escuela, la directora la llama a dirección, acá en Rosario estoy hablando, no estoy hablando de Europa,
la directora la llama a dirección y viene el grupo socioeducativo del Ministerio de Educación, socioeducativo, gente que se supone que sabe algo de psicología, por eso digo que hay muchos psicólogos de escritorio y otros que estamos en territorio, a decirle que ella tenía que elegir. Tenía que elegir. Una niña de 12 años. Gracias a Dios pudimos acompañar, la madre se movió, pero la tuvo que cambiar de escuela porque la institución seguía violentando a la niña y a la madre. De terror, pero bueno, esto para contarle un caso clínico. Seguimos con todo esto y voy a hablar de, no sé cuánto tiempo me queda, porque tengo muchas cosas, pero voy a tratar de leerlo rápido sobre lo que es la latencia. La latencia es una de las fases que Freud habla en 3 ensayos para una teoría sexual, donde habla que luego de que la instancia, de una instancia anterior que él llama perverso polimorfo, donde el niño siente percepciones en su cuerpo y lo único que busca es el placer por el placer en sí, y ahí es donde coloca la fase del autoerotismo, o sea, han visto muchas veces 4 niños de... Bueno, no, estaba hablando de la latencia. Hay una etapa anterior a la latencia donde el chico empieza a sentir estimulaciones, que Freud la llama autoerotismo. ¿Te imaginas si en esa edad, donde el chico ya está de por sí súper excitado, vamos a empezar a mostrarle genitales, a hablarle de esto, lo hipersexualizamos? O sea, esta etapa es una etapa para hablarle del cuerpo, del cuidado del cuerpo, de limitaciones, ¿no? Luego de esta etapa del perverso polimorfo, que es donde me parece que la ESI con ideología intenta que todos los chicos queden en el perverso polimorfo, luego de esta etapa viene la latencia. En el niño se instala lo que Freud llama algunos diques, como el asco, la vergüenza y el pudor, y al entrar en forma más formal a la cultura por medio de la escolarización, entra en un periodo de latencia respecto a la sexualidad, que no quiere decir que no se habla ni piensa en la sexualidad, sino que las pulsiones sexuales están en estado de latencia. Esto le permite al niño la investigación, poner su libido en el conocimiento, lo artístico, en el saber y en otras áreas que le permiten su desarrollo en otras facetas de su vida. Los diques anímicos que surgen a partir de la instalación de la latencia son importantísimos para el crecimiento de un individuo civilizado, lo dice Joseph Nobel Freud. Estos diques emergen a costa de sus impulsos sexuales infantiles, cuya energía es disociada. Por eso digo, no es que no se habla más de sexo ni nada, sino que se disocia de su uso sexual hacia otros fines a través del proceso que Freud llama sublimación. ¿Qué pasa? El chico, al principio, cuando es niño, es puro ello, lo que habla Freud cuando habla de las 3 instancias psíquicas, el super yo, que es lo cultural, lo que se debe hacer, el ello, que son las pulsiones, y el yo que intenta regular. El niño cuando es chico es puro ello. Luego, a través de la cultura, comienza a entrar el super yo, donde el niño, al intentar convertirse en un sujeto sano, intenta un equilibrio. Pero pasamos de personas super yoicas ahora a personas donde parece que lo único que... Sí, me vine, supuse que esto podía pasar, es un tema importante. Al no instalarse en este tiempo la latencia, en este tiempo que estamos viviendo, donde todo es hipersexualizado a partir más que nada de las imágenes, nos encontramos con niños súper excitados sexualmente y la imposibilidad de los padres de poner límite a esos niños. Esto está creando una generación de niños hipersexualizados, incapaces de entrar en este periodo tan necesario que es la latencia, para, como decía anteriormente, poder desarrollar otras áreas de su vida necesarias para un sano desarrollo. Para que haya latencia, algo tiene que quedar latente. Si nada se reprime, la sexualidad polimorfa más típica de los primeros años de vida se instalará como funcionamiento permanente en el psiquismo infantil, lo que les decía recién. O sea, vamos a tener adultos polimorfos, donde lo único que le importa, yo digo, nos están entreteniendo con el chupetín de la sexualidad, ¿no? Como decía antes, pensando en Foucault, cuerpos dóciles. No pensamos. Hay una figura
de la teoría de la evolución, no sé si la tenés ahí, Juan. Hay una figura que me gusta mucho, ¿por qué? Porque en la educación, digo, siempre hemos hecho las cosas, por lo que he estudiado, hemos hecho las cosas bastante mal, ¿no? Cuando en otros lugares no sirvió el EGB, acá trajimos el EGB. La teoría de la evolución fue una teoría que no está comprobada, tiene muchas contradicciones y sin embargo se las enseña en las escuelas. Cuando se quiso instalar la psicogénesis, se la instaló haciendo un recorte de una teoría tan amplia y tan buena como la psicogénesis, pero se hizo un recorte y se hizo lo que se quiso. Lamentablemente en educación hacemos esto. Y ahí esto que estamos haciendo hoy, de alguna manera, ¿no? Por eso pregunto ahí en la lámina, ¿dónde estamos? Supuestamente pasamos del primate al Homo sapiens, el que sabe, piensa y razona y decide sobre su futuro. Pero si nos quedamos en las pulsiones del perverso polimorfo, en las pulsiones sexuales como las que determinan nuestra vida, ¿a dónde volvemos? Al primate, al que no tenía la capacidad de racionalizar, de inhibir pulsiones sexuales, de tomar decisiones, de dejar algo para elegir otra cosa. Entonces, esa figura me gustó mucho porque estamos así, llegando a estas cuestiones que no puedo creer. Aparte, como les digo, la educación en Argentina siempre es como que tomamos cosas que en otros países vemos que no sirvieron. Bueno, cuando hablamos de latencia y de esos impulsos que se reprimen en la latencia, hablamos de represión como un mecanismo, como con la habilidad de contener el impulso. O sea, ¿qué nos ayuda la latencia? A tener una tolerancia sana a la frustración y a poder contener el impulso de la realización inmediata del deseo. Si no, vamos a tener chicos que quieren todo y ya, que no pueden esperar, que no pueden frustrarse. Y la latencia, la inhibición de las pulsiones sexuales puestas al servicio de otras cosas como el arte y demás, son las que nos van a ayudar a tener personas a futuro resolutivas, con buena tolerancia a la frustración y racionales. O sea, si queremos que el Homo sapiens avance, no estoy de acuerdo para nada con esta teoría, pero tomo esto como decir, fíjense cómo todas las cosas se contradicen, ¿no? En otros países sí, tal cual, ha sido un desastre la ley de ESI, por eso nosotros ahora la tomamos como que estamos siendo grandes descubridores de algo buenísimo. Pero por eso digo, en vez de avanzar el Homo sapiens, vamos a volver al primate, donde lo único que intenta es ver qué orientación elige, qué orientación sexual, por eso hablo de orientación sexual, y quiero referirme a esto para que lo pensemos. ¿Qué tiene que ver esto con la biopolítica? ¿Qué tiene que ver esto? Después les voy a pasar el título del libro de Joseph Freud que decía ahí, ¿qué tiene que ver esto con pensar en cuerpos dóciles fáciles de manejar? Cuerpos que lo único que están buscando con quién tendrán sexo mañana, en vez de tener proyectos a futuro. A ver, voy a ir terminando porque ya es muy tarde. Aunque parezca algo obvio decirlo, lo más importante para un niño es eso, que sea niño. Y debe tener el derecho a disfrutar de su infancia entendida como un tiempo de construcción subjetiva. Ni siquiera podemos decir que ese niño es un adulto en formación. Muchas veces en esto, ya ven que quería leer, le quiero leer algo porque es importante, miren, este hombre hace referencia a un sociólogo trans, o sea, un sociólogo que es trans, catalán, se llama Miquel Missé, y habla del peligro de las infancias trans. Él dice que no existe esto, que la infancia de por sí, como decíamos antes, fluye y va de un lado para el otro, y no por eso podemos decir que tal niño es trans y apelar a lo que en muchos países de Europa se apela a la hormonización, lo cual es violento,
muy violento. Y lo habla, por eso lo destaqué acá, lo habla un sociólogo trans. O sea, fíjense cuántas cuestiones que tenemos que estar enterados. El niño que está en construcción de su psiquismo, como también lo dice Piaget, que al mundo lo ve desde su autopercepción, explora, busca, fantasea. Espérenme un segundito, así vamos terminando. Busca, fantasea, fluctúa y puede pensarse de muchas maneras. Un niño se puede pensar una nena, una mariposa, también se puede pensar Superman, pero no por eso le vamos a abrir la ventana para que vuele. Y esto es lo que estamos haciendo, tomando este ejemplo para lo que pasa en este tiempo. Estamos abriendo ventanas que no hacen otra cosa más que lanzar a los niños al vacío. Y esto, con el ejemplo de Superman, también es una realidad. A mí me pasó un chico que se creía Superman, la mamá le compró todo el equipo de Superman, creo que tenía 4 años, todo el traje de Superman, decía que tenía una terraza y no vivía en un 10º piso, se subió a la terraza y voló, evidentemente no voló, no fue nada grave. Pero quiero dejar esto como una metáfora, ¿no? Estas cuestiones de que el niño sea lo que quiera, de la autopercepción es un concepto de la psicosis, la locura. Lo que estamos haciendo es esto, abriendo ventanas que no hacen otra cosa que lanzar los niños al vacío. Es terrible lo que hoy estamos viviendo. Incluso es más, había escrito algo ya ahora con esto que me corrí, sobre todo esto que se está haciendo, la adultificación de los niños, donde chicos de 8 o 9 años hacen programas de adultos, por ejemplo. Tenemos el programa este de Cantando o algo así, donde La Voz creo que se llama, y bueno, donde personas grandes cantan y está el jurado. Ese mismo programa se reproduce en versión niños, y de repente decía, lo escuchaba Joseph Nobel Freud y digo, es un genio. Decía, vemos una nena de 9 años, vestida toda sensual, cantando una canción de Maluma, y decía, devórame otra vez, he mojado las sábanas pensando en ti. Entonces decía Joseph, si esa niña sabe lo que dice, pobrecita la niña. Y a la vez, ¿cómo una niña puede estar cantando eso? Pero a la vez, cuando enfocaban a la madre, queda el niño atrapado en el puro goce perverso del padre, de los padres. Entonces, cuidado, cuidado, porque también tenemos que hacer una escuela para padres, para que los padres sean padres, y no adolescentes o niños que intentan cuidar a otros niños. Voy a cerrar con esto. Quisiera decir muchas más cosas. Perdón por los inconvenientes del Wi-Fi. El psicoanálisis actual, que es donde yo me baso, y nosotros como sociedad nos enfrentamos al reto de crear nuevos diques para recuperar los pantanos del olvido y la represión, y no dejar que la infancia sea un permanente latir de pulsiones parciales que buscan a cualquier precio sus caudales de salida. Por eso nos urge una ESI científica, una educación sexual científica con valores que considere el proceso de desarrollo de la psiquis en construcción. Corto acá para no hacerlo más largo, pido perdón por los inconvenientes del Wi-Fi. Y bueno, no sé si hay preguntas, Yani. Sí, tengo preguntas para vos. Acá Sí. me preguntan, dice una docente, dice, tengo un alumno que manifiesta una conducta femenina, él no expresa su confusión sexual. ¿Debo hacer algo como docente o espero a que él hable? ¿Cuántos años, que sería bueno, cuántos años tiene el nene? Ah, no me dijo. Paola Celeste ahora me contesta. Mientras tanto, bueno, excelente exposición y demás. Felicitaciones. Bien. Totalmente de acuerdo con la Escuela para Padres. Bueno, uno de nuestros proyectos es poder hacer una escuela para padres. Hay un proyecto de Buenísimo, hacer. Yani. Sí, 12 años, me dice Paola, que el niño tiene Bueno, 12 años. no, si el niño no manifiesta nada, por ahí lo bueno es acompañarlo, porque a veces también
a veces también somos bastante prejuiciosos nosotros en general. ¿A qué me refiero? Un chico puede tener características femeninas y una nena puede tener características más bien del tipo, digamos, que parece un nene, pero eso no quiere decir que tenga o no, digamos, una orientación sexual distinta. Habría que estar atenta y acompañar. Si vemos alguna cuestión, lo importante es más que nada, yo siempre digo que lo importante es darle el espacio a los chicos, tanto en la casa como en la escuela y demás, para que hablen. Cuando digo de generar un espacio, no es obligarlos a hablar, sino, mira que cuando vos querés podés contar conmigo, podemos ir a tomar un café, podemos hablar, sabés que si hay temas que, sobre el cual tenés pregunta, podemos hablar. Generar el espacio para hablar es importante. Pero el hecho de que uno genere el espacio no quiere decir que el niño vaya a hablar en forma inmediata, pero el espacio tiene que estar abierto. Buenísimo. Acá alguien también pregunta, yo te escuchaba y pensaba en mí. Yo tenía un amigo que él usaba, éramos igual de alto, más o menos ahí me da, y él usaba el cabello largo y era muy amanerado, y yo hacía fierros Sí. y llevaba la piragua en el brazo porque no me gustaba que me ayudaran. Y los dos teníamos una Claro. identidad de género completamente sana y demás, pero teníamos nuestras formas invertidas y bueno, nada que ver, pensaba en eso, ¿no? Tal cual, por eso te digo. Mira, y a veces eso, mira, Yani, a veces eso, yo he tenido chicos, tengo un paciente que hace rato que por ahí va y viene con otras cuestiones, pero él me decía que él dice que de repente tenía todas amigas mujeres, tenía primas mujeres, y a él no le gustaba el fútbol como los hombres, qué sé yo, entonces dice, ¿será que soy gay? Él mismo se preguntaba. Pero vos fíjate que estos prejuicios, cómo a veces condicionan, como lo mismo ahora está condicionando, lo social siempre nos condiciona, el inconsciente social y colectivo atraviesa nuestro propio inconsciente. Entonces antes, por ejemplo, en mi edad, por más que uno, no sé, pudiera jugar al papá y a la mamá con su amiga y en ese descubrir se tocaba, uno sabía, estaba identificándose con la mamá y quería un hombre como el papá. Ahora, hoy, como de alguna manera, desde lo social, desde los medios de comunicaciones, nos venden que hay varias formas de expresar la sexualidad, los chicos se empiezan a preguntar, y yo ya he tenido chicos en mi consultorio que vienen con que, no sé, seré gay porque jugamos con mis amigos a que nos tocábamos por ahí. Digo, ¿por qué? Es parte del desarrollo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado también a quién enviamos a nuestros hijos, porque este chico, por ejemplo, la mamá lo había mandado a otra psicóloga, el niño tenía 13 años, estoy hablando de un niño de 20 años, 13 años, y entonces le contaba de estas situaciones, y dice que la psicóloga le dijo, bueno, probá, fíjate qué te gusta. ¿Cómo vas a decirle a un niño de 13 años, probá? No, claro. No, por eso. Hay que ser muy, muy cuidadoso. Acá también alguien pregunta por el Facebook, por eso vino mi esposo y entró en la habitación, ¿cómo hacer para desarrollar el pudor en los chicos, para enseñar el pudor? Bueno, ¿ves? Esto está en desuso, uno de los diques que Una hablamos mala recién. palabra, pudor. Sí, hoy está en desuso tener pudor, pero bueno, por eso el desafío, como decía, de ir viendo cómo instalamos de nuevo estos diques, quizá poniéndole otro nombre, poniéndole el tema de límites. Yo trabajo mucho a partir de esto de las redes con diferenciar lo que es público, privado e íntimo. Claro. Entonces, esa diferenciación me parece algo importante. Tu cuerpo, tus genitales son íntimos, o sea, vos y nadie más. En alguna necesidad, si algo le pasó, le mostrás a tu mamá. Por eso, esa diferenciación que hoy se ha perdido, los límites de lo público y lo privado se ha perdido por el tema de las redes sociales, me parece que ahí, por ejemplo, podemos instalar algo del pudor, a partir de qué es público, qué es privado, y que es íntimo. Y lo podemos tomar también pensando en esto actual, las redes sociales. Vos subirías una foto no sé, de una parte íntima de tu cuerpo, no, porque es íntima. Entonces, ¿y qué es eso? Pudor, cuidarte, cuidar tu No, pero cuerpo, fíjate cuidar cómo tu se ha intimidad. perdido, se ha roto esa barrera entre lo íntimo y lo público, Tal ¿no? Porque cual. hoy sacarte una foto a cualquier edad con ropa interior, o mujeres grandes, Sí, una foto desde arriba mostrando los pechos y demás,
creo que no tomamos la dimensión tampoco de que esa foto ya después no tiene dueño y pasa y todo el mundo está viendo tu intimidad. Sí, 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 no. Hacer A a los ver, chicos conscientes de esa realidad. tal cual. Y de que no hay, y de la necesidad de guardar lo que es privado. Y yo creo que una forma, a lo mejor, en esto que hablamos de reconstruir otros diques anímicos, podemos hablar de esto, diferenciar y marcar la diferenciación entre público, privado e íntimo, ¿no? Bueno, cuando Entonces, nosotros para que hablamos de la foto educación sexual desde muy temprana edad, hablamos, porque me ha esté, llamado gente por privado y me dice, pero ¿cómo le enseño pensando en el coito? Y vos decís, no, a sí, partir de que tiene 2 años empieza a hablar, uno le empieza a enseñar educación sexual de esa manera, qué es lo privado, qué es lo público, qué se toca, claro. uno se deja Aparte, tocar. mira, tal cual. Aparte, mira, cuando al niño hay que ir diciéndole muy escaso, de a poco, sin mentirle, pero de a poco, porque también hay que dar lugar a su fantasía. Por eso que digo que esto de la ley sexual integral con educación, con ideología de género, también es violento, porque lo llena de información que no puede procesar y no da lugar a su fantasía, a imaginarse y a ver qué pasa con la habitación con papá y mamá. Uno le puede Claro, decir, papá y mamá se aman, se besan y demás, y es verdad, no tienen por qué contarle todo, pero también es bueno que el chico fantasee. Y al llenarlo de información, se murió la fantasía, se murió un proceso que es importante para luego la creatividad y tantas otras cuestiones en la vida. no, totalmente. Acá, bueno, me avisan que pasa que yo me acomodo, estoy cortada en la cámara, yo me acomodo, pero después me pongo a hablar y me desacomodo. ¿Cómo acompañar? Sí, un desastre. ¿Cómo acompañar a un niño sin controlar? Es otra de las preguntas. Todos que dicen que es ¿Sí? excelente, ¿eh? Lo que estás compartiendo Sin con nosotros. controlar, no sé a qué se Sí. llamaría controlar. Yo Y siempre digo que a los viste que niños, parece que el control como el pudor son malas palabras, pero no no, sé bueno, cómo. mira, el otro día yo le decía a mi nieto, a uno de mis nietos, que no confían en mí. Digo, mira, no se trata de confiar o no, se trata de cuidarte. Hasta Exactamente. hasta que el chico tiene más o menos 15, 16 años, cerca de los 18, uno está para cuidarlo. Entonces le tiene que hablar de que la palabra control no es control, es cuidado. Entonces, a partir del cuidado usamos distintos recursos. Lamentablemente, hoy hay que cuidar un poco más por esto de las redes y un montón de cosas. El Entonces, grooming, una el madre, un sexting, padre, sí. claro, una madre y un padre tienen que tener las contraseñas de los chicos que tienen redes, sí o sí. No es control, es cuidado. Yo siempre le marco eso. No te estamos controlando, no es que no te tenemos confianza, te estamos cuidando y Sí. priorizamos el cuidado. Yo con mis chicos, que son chicos, tienen 11 y tienen 8, siempre hablo, les digo que los no, Sí, no son prohibiciones, castigos, porque uno no los quiere hacer disfrutar, sino que son como las vallas de contención en la ruta cuando uno va en una curva y te ponen esa valla para mantenerte adentro, para de alguna manera poner tu límite y cuidarte. Pero bueno, viste que hoy por hoy está como mal visto el control, por eso sí, creo sí, que tal cual. No, es que las palabras, límites y demás están mal vistas. Límites, yo suelo autoridad. hacer un ejemplo. Sí, mira, la palabra autoridad, tenemos que trabajar. ¿Pasa que la palabra autoridad de dónde viene? De la palabra autor. Cuando hay alguien que pone autoridad, está siendo autor de ese niño, le está permitiendo la creatividad, le está permitiendo que sea, ser el autor y acompañar a ese niño a ser el autor de su propia vida, a ser creativo. La palabra autoridad viene de autor. ¿no? Entonces hay cosas, Como el tutor ese que te claro, ayuda a estar le, derecho, pero no como uno le parece, sino para que saque su máximo potencial. Si un árbol lo dejas tal cual. torcido, no va a tener su potencial. Bueno, acá lo que nos preguntan, los libros, el libro del nieto, el bisnieto de Freud, ¿cómo se llama? Ay, ahora no lo tengo acá, pero me olvidé. Bueno, El desafío es algo, después te lo vos me lo paso, pero pasás y yo lo publico en el sí, Facebook. perfecto. Es el desafío de ser padres, algo así. Pero después te lo paso bien, te hago una foto, así lo pueden ver. Bien, otra pregunta es si vas a dar algún material.
Y el PowerPoint, no sé si quieren algo más. Si no, Bueno, lo que yo escribí se los puedo pasar también. bien. Y bueno, creo que, bueno, dicen que se necesitan más psicólogos como vos, que levanten la voz y no tengan miedo, y muchas felicitaciones. Hay muchas felicitaciones para vos, Marita, y nos dicen que es un reto de ser padre, sí. Es un reto ser padre, Sí, pero sí, bueno, sí. hay un Sí, camino bueno, es otro fácil. tema también. Ese Hay un otro camino fácil tema. que es no hacerse cargo. Tal cual. Pero vos sabés que este hombre, por eso está muy bueno el libro, porque habla mucho de eso, de que los chicos, él habla de esto, de que los chicos le están manejando la agenda a los padres cuando es al revés, y habla del lugar de la figura paternal, habla de muchas cosas, está muy interesante. Bueno, nosotros vamos a ir, sí, hay muchas ideas, digamos, esto de la escuela para padres, estaría bueno poder encararlo. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos, esto está como que todo muy, muy apurado y Ahí está, el necesitamos reto de coordinar. ser, ahí lo puso alguien, el reto de ser Alguien, sí. padres de Joseph Nobel Freud, así se llama el libro. Acá las personas que preguntan, no, vamos a compartirlo, tenemos en el Facebook, en la fanpage y en los grupos. No abandonen los grupos porque nosotros en los grupos compartimos esto y los links de ingreso para las próximas charlas. Ahora vamos a compartir el flyer, tenemos una próxima charla el miércoles próximo, después tenemos otra el otro miércoles, después un lunes y después un jueves, y bueno, no sé si vamos a agregar algo más a la agenda. Así que bueno, nos dan las gracias acá por el espacio, bueno, esperamos poder seguir manteniendo este espacio con profesionales como Marita. Así que bueno, Marita, muchísimas gracias una vez más. Bueno, gracias a todos e infórmense y como dice Janina, padres de pie, por favor, escuchemos, hablemos, hagamos oír nuestra voz. Se trata de nuestros hijos. Sí, no solamente pelear por el no, sino formarnos como papás para tomar, porque la No, tal educación cual, sexual, pues la educación sexual es un derecho y un deber de los padres. Así que tal hay cual, que hacerse cargo del deber para, bueno, después reclamar por el derecho. Nosotros tenemos tal la cual. fanpage que se llama padresdepie.educación. Esa es la fanpage de Padres de Pie, que está el Facebook Live de Marita y después lo vamos a subir a YouTube. Y Marita también tiene su página de Facebook por si la necesitan contactar como profesional con todo su conocimiento y todas sus especialidades. Voy a También cuando empezar tenemos a un dar caso charlas más vale. complicado, ¿cómo es tu fanpage, Marita? ¿El Facebook o el Sí. Instagram? Marita Delos. Marita Delos. Marita Delos y el Instagram. También Marita Delos. Ah, Marita-Delos. Bien, después compartimos sus contactos para que la puedan contactar o, bueno, por una cuestión profesional. Así que, bueno, muchísimas gracias. Dice, excelente, ni la internet pudo con esta genial exposición. Mira vos. Ahí, mira, ahí compartieron las dos fanpages. Qué bueno. Buenísimo. Bueno. La de Padres de Pie y la de Marita. Así que, bueno, Listo. esto queda todo grabado. Muchísimas gracias. Ahora yo también los voy a copiar y los voy a compartir en la página. Bueno, los invitamos para el próximo miércoles, que tenemos también otra exposición